Bueno, con mucho gusto. Ramiro Marra, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. La decisión del veto total de Milei es una decisión política, además de económica, ¿y qué pasa si se cambia? Mira, yo creo que en esta nueva Argentina empieza a haber conceptos que antes no se tenían en cuenta de parte de la dirigencia política. Yo creo que acá hay una conciencia de responsabilidad fiscal. No se puede hacer todo simplemente para la tribuna. Se tiene que entender que hay que tener una responsabilidad fiscal para seguir teniendo superávit y seguir trabajando de una manera ordenada para favorecer a todos los argentinos. Porque después, si no, hay argentinos que ganan y otros que pierden. Y ahí es cuando empezamos a tener problemas. ¿El veto total es solamente una decisión económica o hay también un gesto político de plantarse frente al Congreso? Creo que van de la mano de la decisión política de la económica, pero el presidente es muy claro cuando dice que lo más importante es la cuestión económica, que el mayor problema que tenemos hoy en la Argentina es económica. Después lo político, por supuesto, si no acompaña va a ser más difícil. Y es ahí cuando el presidente tiene que tomar decisiones políticas que avalen su política económica tan importante como es el superávit. Bueno, obviamente hablando de política, ese veto se dio también después de una reunión importante con varios representantes de la Cámara de Diputados, de espacios con los que se puede llegar a un diálogo. Ya sabemos que con el kirchnerismo no hay negociación, pero con los espacios que estuvieron el otro día con Javier Milei, sí. ¿Qué pensás que puede llegar a ocurrir? Digo, ¿cuál es tu análisis político en ese sentido? Yo creo que lo que está pasando en la Argentina es un proceso de reformas y de cambios profundos que se tienen que mantener en largo plazo. Claro. Y para eso, por supuesto, que hay que trabajar con todos los dirigentes políticos y espacios políticos que crean que lo que está decidiendo el presidente es lo correcto. Por eso es la convocatoria a la reunión. Para poder hacer un espacio mucho más amplio y poder seguir creciendo. Las coaliciones y las internas, nos vamos a meternos ahí, pero es cierto que el gobierno ha ayudado, como pasó, recuerdo en el gobierno de Cambiemos, a denunciar causa de corrupción. Y una de las novedades, contábamos temprano, pero queremos repasarlo, porque es una causa que parecía olvidada. Sin embargo, atención, reiteramos la información, que hay un pedido de indagatoria a Martín Insaurralde, un hombre fuerte del kirchnerismo, a Sofía Clerici y a su vez a Jessica Sirio. Información urgente. Reiteramos la información. Por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, el pedido de indagatoria al fiscal Mola hacia el juez Kreplak, que probablemente, de acuerdo a las fuentes judiciales, convalide este pedido y declaren por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Daniel Santoro. Sí, esta semana la Cámara Federal de La Plata confirmó la competencia de la Justicia Federal y el juez Kreplak rechazó apartar al fiscal Sergio Mola de la causa, así que el fiscal ya está preparando, ya tiene el camino libre para preparar el pedido de indagatoria a Insaurralde como ex funcionario, ex jefe de gabinete de la provincia y ex intendente de Loma de Zamora, y a Sirio y a Clerici como cómplices o supuestos cómplices de lavado de dinero, con todo esto que vimos antes de el viaje en el bandido al Mediterráneo, claro, con el champán y gasto realmente ostentoso que no puede pagar un ministro bonaerense. ¿Tu opinión, Ramiro, sobre esto? Festejo que la justicia de manera independiente pueda articular cuando los poderes políticos cometen errores o cometen este tipo de situaciones que generan la desconfianza tal, por como bien plantea acá, no tenía manera de justificar el dinero. Que eso es parte de la independencia de la justicia. Que esto es un cambio que decidió los argentinos también al decir queremos que la mano dura sea para los delincuentes y para los políticos también delincuentes. Recién hablando de política, con Daniel él mencionaba lo que está ocurriendo con X en Brasil. Sé que vos, pues sos muy activo en Twitter, pero además hoy estuviste opinando sobre eso y sobre lo que está ocurriendo también con Lula da Silva. ¿Qué mirada tenés? Eso es parte de lo que no aceptan los políticos totalitarios y también incluyo acá en este caso a una justicia que puede creer que puede callar a un pueblo, porque si hay algo que dieron las redes sociales es voz a los pueblos. Si creen que callando una red social el pueblo se va a callar, no entendieron los procesos. Por eso creo que hay que hacer el reclamo de manera unísona de decir todos, Twitter es una realidad, o X, ahora con su nuevo nombre, es una realidad que hay que aceptarlo y hay que aceptar que es una forma de comunicarse de las sociedades. Tuviste palabras muy fuertes con Lula da Silva.
Sí, por supuesto, porque sabemos las políticas de Lula hacia dónde van siempre las ideas del socialismo, y acá te das cuenta, digamos, cuando están fomentando y aprobando un fallo de la justicia en contra de una red social, es porque claramente son ellos los que quieren que no se hable. Querés preguntar, Daniel, porque vos tenías una mirada sobre esto también de la regulación de las redes, pero evidentemente acá es un acto de censura, ¿no? No, obviamente es un acto de censura previo y estamos a favor de la libertad de expresión y de opinión, pero el tema es la autorregulación en cuanto a lo que tiene que ver con el discurso del odio, con las fake news, con las ideas nazis por las redes sociales. Para el que no sabe, aclaramos, fue bloqueado, ¿no? Twitter en Brasil. Fue bloqueado en Brasil. Algo parecido sucede con Telegram en Francia, sí, donde Durov estuvo detenido porque había usuarios que transmitían imágenes de pedofilia. Yo creo que es un debate que va a venir, que recién empieza. Como los medios de comunicación tradicionales nos hemos autorregulado en el pasado, con códigos de ética, con códigos de procedimiento y demás, también tiene que haber. Las tenía antes de que Elon Musk, ¿se acuerdan que Trump estuvo suspendido por transmitir fake news? Y además se demostró que los servicios de inteligencia rusos influyeron en la campaña a favor de Trump con noticias falsas, ¿no? Yo creo que eso es un debate que hay que hacerlo siempre, obviamente, respetando la libertad de expresión. ¿Qué pensás en esta época de las redes? Que por supuesto que en el momento que fue la ley de medios, me acuerdo que hubo una gran batalla por parte de muchos argentinos y principalmente los medios de comunicación tradicionales para estar en contra, y yo estuve en contra. Y hoy estoy en contra de cualquier regulación por parte de los estados, de la justicia, a algo tan sencillo como una red social. Después, por supuesto que puede haber procesos de regulación, porque son empresas privadas de autorregulación, como está planteando, pero entendiendo que la base de la red social también es la libertad, porque si empezamos a limitar la propia red social, también pierde la propia esencia. O sea, es un tema que por supuesto que genera mucho ruido porque es algo muy novedoso y que está generando mucho impacto en todo el mundo, pero hay que tener mucho cuidado con las restricciones. Con las restricciones. Hablando del dueño de X, de Elon Musk, ¿lo conocen a Super Bigote? ¿Se acuerdan? Lo conocen, ¿no? Seguramente. Nicolás Maduro en versión superhéroe. Sacó una caricatura, en este caso, contra Elon Musk. Miren. Con todo el poder que tengo en tecnología y la dominación en redes sociales, voy a cambiar la manera de pensar de los venezolanos. Quiero las riquezas naturales que tiene ese país y no creo en ningún superhéroe. Voy por ti, Super Bigote. Aquí estoy de la mano de Dios y de nuestro pueblo. Vengo contra ti. Vengo contra Venezuela. Sus riquezas serán mías. Yo en este tiempo soy David y te voy a demostrar junto al pueblo venezolano que soy David contra Goliat. Dios está con nosotros y el que se mete con Venezuela se seca. Derrotamos todo el ciberataque que ha querido implementar el imperialismo. El fascismo no entrará a Venezuela porque tiene quien la defienda. Y yo soy su fiel protector, porque trabajo en equipo. Victoria segura. Contra el diablo, ¿no? Los buenos contra los malos. Es tremendo. Super Bigote que, o sea, esto hay que aclararlo, es oficial, ¿eh? Claro, esto lo hacen oficial desde de el gobierno de Venezuela. Ya tiene varios episodios, hace por lo menos 2 años, me parece. No se acordaba de algunos que pasaron acá, ¿no? Tal vez no llegaron a tanto, pero... Ha habido algunos contra Estados Unidos, etcétera, y ahora contra Elon Musk. Sí, se toma con gracia y no se hace cargo de que es un dictador, de que sigue muriendo gente en Venezuela, de que no se respeta la democracia. Con la vida seguramente quiere que él nos tomemos con gracia esto, que puede generar cierta simpatía,
pero después hay una realidad de Venezuela que sigue estando No, esto es y no nos bizarro. podemos, no podemos olvidarnos de eso. Claro. Y no le podemos hacer el juego, porque capaz esa es la discusión que muchas veces los gobiernos Pero es dictatoriales... parte de la guerra cultural que propone, me parece, ¿no? Porque evidentemente... imponer la agenda, porque querer discutir con el hombre más rico del mundo siendo un dictador es parte de una agenda para llevar la discusión a otro lado, cuando Claro. lo que estamos discutiendo es que no se respetó la democracia en Venezuela. Vos sos especialista en medios también, Daniel, después de tanta experiencia en todo tanto esto. como eso no, pero yo creo que Argentina durante el kirchnerismo no terminó siendo un modelo chavista, un modelo nacional populista, fundamentalmente por dos cosas. Bueno, la sociedad civil que se resistió, la justicia independiente que frenó el proyecto de democratización de la justicia de Cristina Kirchner y los medios de comunicación independiente que resistieron. En cambio... Y las fuerzas militares, si querés, ¿no? Que no estuvieron adhiriendo. Las fuerzas militares que no... Bueno, Milane decía que Sí, era el intentó. Ejército Nacional y Popular, Sí. pero la mayoría se mantuvo con el ejército de Julio Roca, ¿no? Entonces, cambio en Chávez cambió a todos los jueces federales. Los medios de comunicación fueron comprados por todos empresarios chavistas o cerrados. Nuestros amigos del periodismo de investigación están todos exiliados en Miami, en Colombia, aquí en Buenos Aires. Obviamente no existe la menor libertad de prensa en Venezuela y un gobierno que ahora desconoce un resultado abrumador donde la oposición ganó las elecciones con 8 millones de venezolanos viviendo en el exilio, que si se confirma que Maduro, este dictador, continúa en el poder, ese exilio va a ser aún todavía mucho más grande. Yo recién decía que sí. habías tenido, Ramiro, palabras fuertes contra Lula da Silva, que bien la producción buscó el tuit. A ver, lo Ahí lo repasamos juntos, así nos contás. Este es tu tuit donde decís, ahora el comunista de Lula, al igual que... Uy, se me apagó la tele. A ver. Al igual que el dictador Maduro. Ahí está. Al igual que el dictador Maduro, también se opone a la libertad de expresión y prohíbe X en Brasil. Los zurdos siempre van a querer controlar el discurso y la forma de pensar de las personas. Saben que sin eso no tienen poder. Hay algo para responderle acá Super Bigote, me parece, ¿no? Casi implícita, ¿no? Por supuesto, entendiendo siempre las modas, los modos, mejor dicho, de las redes sociales, que tiene que ser un mensaje que vaya al eje de la cuestión. O sea, cuando digo los zurdos, lo digo de esa manera para que tomemos reacción de lo que pasó en la historia de la humanidad, que esto no es nuevo. Fue a lo largo de toda la historia que utilizaron estos mecanismos de manipulación de información o de mensajes únicos y de no permitir que todos nos podamos comunicar, que bien acá planteaba que por suerte en la Argentina los medios de comunicación tuvieron mucha independencia durante el kirchnerismo. Pero claramente, bueno, vemos lo que pasa en Venezuela y lo que quieren hacer también ahora en Brasil, cerrando X. Claro. ¿Qué pensás del caso Fabiola Gate, que ha crecido y también nos ha impactado? Desintegra, por supuesto, a la oposición y eso tal vez le convenga políticamente al gobierno, pero Y muestra tiene que ver una escena también de la bastante con Argentina. las redes, ¿no? Porque la verdad Sí, es que gracias sí. a una red WhatsApp terminamos descubriendo un montón de cosas, ¿no? No, pero nos avergüenza, Sí. me parece, como argentino, haber tenido un presidente acusado de un Totalmente. delito tan grave. Preocupa por una cuestión institucional, porque la figura presidencial institucionalmente tiene que es una persona que nos represente y que en el ámbito privado esté cometiendo semejante delito como golpear a una persona con la que convivía, madre de su hijo, nos pone en una situación de preocupación de decir cómo puede ser que hayamos llevado esto en la Argentina. Esperemos que la causa no deje de estar en agenda, porque muchas veces cuando deja de estar en agenda también nos olvidamos y estas cosas no hay que olvidarlas. Cuando ves lo del diputado, porque hablamos de lo de Alberto y muchos dicen, sí, pero es un modo de hacer política que tuvo el peronismo kirchnerista. Mirá al Perovi, gobernador, senador, mirá Insaurralde también como exintendente, mirá el caso de Espinosa, intendente del partido más importante del conurbano, también acusó de delito de género o de violencia, y en el caso de los Quisca, el diputado provincial, de delitos aún más aberrantes. ¿Qué ves? Bueno, esa es la cuestión de cuando las personas se dedican a la vida pública, política, tienen que tener la consideración de que está mal y hace un delito todo lo que estamos nombrando. Pero parece que es todo lo contrario. Parece que aceleran, parece que pierden el límite y creen que son impunes y que pueden hacer lo que se les canta. Y ahí es cuando uno se preocupa. Porque los que nos tendrían que representar tienen que ser los que dan el ejemplo y terminan siendo los peores. Y es ahí cuando salen estos casos que tanto dan que hablar.
Yendo a la economía, ¿no? Recién vos hablabas de las jubilaciones. Mañana, por ejemplo, y esto te lo pregunto como economista, como alguien que sabe mucho de economía, mañana se baja el impuesto país en varios sectores. ¿Cómo nos va a impactar eso en el bolsillo? Digo, porque no se baja en todos los sectores el impuesto país, pero quiero creer que va a impactar en los precios de algunas cosas que consumimos. Sí, esto es parte de la famosa salida del cepo, que es por etapas, porque se hace de una manera muy consciente y racional y profesional. Lo que tenemos que pensar es en eso, que nos dejaron un embrollo de regulaciones, de controles, que para evitar la hiperinflación, el equipo económico va tomando decisiones de a poco para poder ir saliendo y pronto poder salir del todo del cepo. Por eso hay que festejarlo. Cualquier impuesto que salga, y más en estos impuestos distorsivos, hay que festejarlo. ¿Hay fecha para salir del cepo? Algunos aventuran a principios del año próximo. Creo que no hay que hablar de fecha porque termina siendo un gesto de irresponsabilidad que ya estamos acostumbrados de gobiernos anteriores, sino de etapas y procesos. Y creo que en esta etapa, haber logrado que bajar el impuesto país es un gran logro. ¿Y no la dolarización, sino el libre intercambio de monedas? ¿Esta es la idea? La competencia de monedas, que es el objetivo final de todo el modelo. Se está trabajando en todas las regulaciones necesarias para que nosotros podamos ser libres de elegir qué moneda queremos utilizar. ¿Por eso supermercados aceptan dólares y eso es el inicio de una historia? ¿No? Sí, fíjense cómo ya desde el propio mercado, porque el supermercado toma la decisión por sí solo de tomar esa decisión comercial, empiezan a tomar estas medidas que van en base al modelo que votamos los argentinos. Y el impuesto país, para el que está viendo en casa y dice, bueno, yo pago la plataforma de música, de cine, de series, etcétera, con la tarjeta me llegan dólares y todavía ese impuesto país está, porque reiteremos es para algunos sectores. ¿Hay fecha o qué escenario se busca para terminar de sacar el impuesto país en lo que es, por ejemplo, el pago con tarjeta? El escenario que tenemos que encontrar es que no hablar más del impuesto país, que desaparezca por completo. Bueno, no hablar más de hablando. brechas, no hablar más de tipos de cambio. Nos llevan a un sistema de tipo de cambios múltiples los gobiernos anteriores, que ahora estamos tratando de salir de eso. Bueno, pero no ¿cómo llegamos a eso? ¿Cuánto tiempo puede demorar? Yo creo que los tiempos se están acelerando porque estamos cada vez mejor en términos de política monetaria cuando vemos la caída de la inflación y se están acomodando, que es la principal variable y la principal guerra que claro, se determinó el gobierno. A partir de ahí es que estamos viendo que continuamente se van sacando diferentes regulaciones. Y hablando, ya que está Daniel Santoro con nosotros y veo que se titula que Martínez Sosa en el escándalo de los seguros controla el 42% de los negocios con el Estado, y eso es dinero público, te pregunto, ¿cuánto de los hechos de corrupción afectaban a la economía real de la Argentina? Todo el tiempo la corrupción estaba cruzando porque ellos lo que hicieron era un Estado demasiado grande para que todo pase por las manos de ellos. A diferencia de este gobierno que está trabajando en achicar el Estado para que las decisiones no pasen por los burócratas de turno. Esa es la gran diferencia. Hicieron un gran Estado tomando empresas, tomando las jubilaciones, sí, exagerando las obras públicas, sí, que generaban que todo pase por ellos. Daniel, 42% es mucho, es casi la mitad. Sí, es mucho. Pero durante el kirchnerismo se popularizó la idea del Diego, ¿no? Por Maradona, porque era el 10% de cada obra o de contrato público. Algunos decían que era más, que era más del Diego, pero yo creo que es importante la economía competitiva en el marco de una república donde exista el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el periodismo como cuarto poder para hacer rendir cuentas a los demás poderes. Y acá también es muy importante que una noticia que salió publicada hoy en Clarín, que el presidente Milei, cuando se reunió para comer milanesas con el expresidente Macri, ya se han hecho populares estas milanesas en Olivos, se comprometió a no ampliar la Corte Suprema de Justicia, a no ampliarla más allá de los 5 miembros que tiene actualmente. Yo creo que eso, cuando hay estabilidad jurídica, la economía, el desarrollo, eso va a ser claro, muy importante, y ese compromiso para mí es clave. Interesante. Que se confirma eso. Interesante. Por supuesto, las reglas claras es fundamental para el desarrollo, el crecimiento, para que lleguen las inversiones a la Argentina. Si no tenemos reglas claras y vamos cambiando las reglas constantemente, va a ser muy difícil. La inseguridad Quiero jurídica, aprovechar no sé, que mencionabas, Daniel, justamente lo que tiene que ver con la corrupción y cómo eso también ha hecho mella en nuestra economía. Para repasar esto, que ha hecho ruido toda la semana, lo seguimos debatiendo y quiero saber la opinión de ustedes. Las palabras de Mayra Arena y el famoso roban, pero hacen.
Y Alberto Fernández creo que tiene una de las corrupciones más inútiles y más inservibles, que es la corrupción leguleya o de tramiterío, que es esa que va por los curros de seguros, por los curros de una ley, que es muy de los radicales. Esa corrupción, viste, de, bueno, te pongo tanto, te arreglo tanto, te doy tantos viajes, pero me sacás esta ley. ¿Por qué para mí es la peor corrupción? Porque es la corrupción que cuando se va al país no le deja nada. Lo deja tal como está y en materia legal, en materia de leyes, lo deja peor de lo que estaba. En cambio, la corrupción de la obra pública, que es la corrupción por la que yo he hablado siempre como que soy pro corrupción, estimula que hagamos todo el tiempo obra pública. Claro. Es decir, Algo queda. Si las partes muerden de ahí, bueno, entonces te conviene que haya un montón de esas cosas porque vos mordés de ahí. Entonces es la corrupción o de las corrupciones más transformadoras. Esa es como mi... El roban pero hacen. El roban pero hacen. El hacen y hacen y hacen. ¿Por qué? Y porque de eso que hacen roban o hacen por otras cosas y de paso roban. No me calienta. Esto, por supuesto, se viralizó durante toda la semana. ¿Qué pensás, Ramiro? Que de manera indirecta le termina tirando flores a este gobierno porque al fin y al cabo es todo lo contrario de lo que ella plantea. O sea, nosotros queremos achicar la obra pública como está planteada porque claramente estaba hecha para robar. Entonces, si alguien está en contra de Mayra Mendoza, está apoyando este gobierno. Mayra Arena. Mayra está a favor de este gobierno que lo que quiere es todo lo contrario. O sea, vos decís que valida el motivo por el cual ustedes como gobierno deciden achicar la obra De esto estamos pública. en contra. Daniel. No, yo creo que Jorge le hizo una denuncia por apología de la corrupción. Obviamente, la forma... El abogado Monasterki, ¿no? Sí. Monasterki le hizo una denuncia que está en Comodoro Pi, pero yo creo que este es un debate viejo porque la tragedia de Once demostró que la corrupción mata. Sí. Que no es aceite para el engranaje de la economía, sino que cuando se roban la plata para el mantenimiento de las vías y de los trenes, tenemos la tragedia de Once. Cuando se roban plata para los controles de los boliches, tenemos la tragedia de Cromañón. Entonces, ya esto ha sido superado. Tiene una denuncia penal esta analista política vinculada con el peronismo, porque la corrupción supone... menos hospitales, menos escuelas y menos calidad de vida para todos los argentinos. Ramiro, ustedes están con un modelo en el que denuncian todo hecho de corrupción, incluso lo que pueda ocurrir dentro del propio espacio. Por supuesto. Y que se prepare si alguno de este espacio te quiere hacer corrupción. Ya pasó con un desplazamiento en el Ministerio de Seguridad, por ejemplo. Y va a pasar con cualquiera que cometa el error de ser corrupto con este gobierno. Porque la va a pasar muy mal. ¿Puede prosperar esta denuncia contra Mayra Arena? Porque digo, es apología en este caso, pero no es por un hecho puntual. El otro día me decía un abogado. Bueno, Jorge ratificó la denuncia. Hay otros casos sobre este tema. Es una vieja discusión sobre si la corrupción es arena o aceite en los engranajes de la economía. Lo cierto es que lo que está haciendo ella es apoyar el robo en los seguros del Estado, ¿no es así? Claro. Va a quedar en manos de la justicia, pero bueno, es cierto, este discurso... Claro. Ustedes recuerdan, Menem fue reelecto con casi el 50% de los votos cuando estaba la causa... Totalmente. La causa de los guardapolvos. Por la economía, ¿no? La causa, exactamente, porque la economía crecía. ¿sí? Claro. Y ahora, la sociedad tapaba otras un poco... cosas. Siempre cuando hay crisis económica, los temas de corrupción vuelven a tener un interés prioritario en la gente. Y porque es un problema que evidentemente es cultural. Pero yo te quería preguntar, más que por corrupción ahora, porque el gobierno ocupa la escena pública, casi en su totalidad se desintegra la oposición y aparece la lupa sobre las internas. Algunos dicen que es normal, otros dicen que es más grave, lo que pasó con Villarroel, la agenda propia de la vicepresidente. El presidente dice que no es así. Una diputada y un senador que fueron del bloque. Distintos, expulsiones, lo de... Sí, lo que no es normal en la Argentina es que se hayan terminado los piquetes, lo que no es normal en la Argentina es que haya un gobierno que esté bajando la inflación, lo que no es normal es que haya superávit. Entonces, obviamente, empiezan a aparecer otros temas en agenda que no son los importantes, porque acá lo importante son las políticas públicas que se aplican y los beneficios que trae la sociedad.
Después los dimes y diretes de personas físicas que hacen política me parece que está en una segunda categoría. Pero lo más importante se está cumpliendo y es ahí donde hay que centrarse. Con números que a veces son adversos en el Senado para la libertad y en el Congreso en general. Para la Libertad Avanza les preocupa que al perder a estas personas, Lourdes Arrieta, Poltroni, etcétera, se les puedan complicar aún más los números, o están tranquilos con las negociaciones. Creo que lo que no hay que perder es el eje de gobierno, las ideas, seguir por el mismo rumbo, y que los dirigentes políticos que no entienden que este es el camino correcto podrán volver con el kirchnerismo a los fracasos que ya estamos acostumbrados. ¿Hay aprendizaje también del gobierno en términos del quehacer político? Se lo vio en un gesto de la autoridad del presidente, hay diputados. Vos ves allí también, bueno, todos, el gobierno es la primera vez que llega al poder y el presidente sobre todo, ¿no? Sí, como todo en la vida. Siempre hay una madurez, y la madurez política también es necesaria para poder seguir implementando todos los cambios. Sí. Yo creo que fue muy importante la reunión del viernes del presidente Javier Milei con el bloque del PRO, con el bloque de la Libertad Avanza. El presidente tomó la conducción política y quedó la idea de crear un interbloque y que Cristian Ritondo pase eventualmente a ser el presidente, porque obviamente con 7 senadores y 38 diputados y las bajas que hubo esta semana, no alcanza para poder gestionar, ¿sí? Claro. Yo creo que es necesario llegar a un acuerdo parlamentario para la viabilidad del gobierno de acá, lo que resta de su mandato, y el gesto del viernes, yo nunca había visto esta reunión directa del presidente con legisladores. Es importante esto que planteas vos, Daniel, y no sé cómo lo ves vos, Ramiro, retomando este análisis que hace Daniel, porque es la primera vez que el presidente se pone él al frente de lo que es esta negociación. En general, ¿delegaba este tipo de negociaciones políticas, por ejemplo, del Congreso, o no? Sí, por supuesto, es un gesto político que el presidente siempre insistió con algo desde antes de ser presidente, que es ordenar la política en términos ideológicos, no ordenarla en términos de sellos, en nombres propios, sino decir, a ver, todos los que piensan de la misma manera que pensamos los liberales, bienvenidos sean, y podamos trabajar todos juntos. Es abrazarnos entre todos los que creemos que la Argentina tiene que ser próspera, y para hacerlo necesitamos ir por el lado del liberalismo. Y eso creo que fue la reunión del viernes, avanzar un paso más a esa construcción política. Y de la política internacional, ahora se viene un nuevo viaje el presidente, ¿no? El jefe de gabinete dijo que es importantísimo que el presidente siga viajando para que vengan las inversiones o para mostrar esto que es una figura que trasciende la Argentina, sí, según su visión. El mundo está hablando de la Argentina, ¿sí?, por las políticas que se están aplicando. El mundo está sorprendido que en tan poco tiempo se haya logrado superávit. El mundo está sorprendido de estas ideas innovadoras, que tendrían que ser ideas que también nos copien otros países. Y a partir de ahí el rol del presidente en términos institucionales es fundamental, que pueda ir... Para aquellos que critican que viaja demasiado, ¿qué les decís? Que para algo existen los teléfonos celulares, hoy el término físico me parece que es una tontería, o sea, si el presidente puede viajar y seguir trabajando con el celular, o sea... Pero creo que tiene que ver más con los gastos que con la distancia, digamos. También lo que pasa es que yo no lo llamaría gasto, lo llamaría una inversión, porque si en cada viaje del presidente se contacta con el nivel de empresarios que se está contactando, la verdad que es una inversión más que un gasto. Interesante el dato de la publicación de los gastos en el último acto patriótico que hubo, ¿cierto? Hubo un pedido de información y el gobierno publicó que se gastaron tantos millones. Me pareció que eso es interesante. No era habitual en otros gobiernos, Daniel, ¿qué decís? Sí, el desfile del 9 de julio costó $720.000, frente a versiones que decían que habían costado 2 o 4 millones de dólares, pero yo creo que es importante en la fiesta patria por antonomasia poder que todos los argentinos vean a sus Fuerzas Armadas. También es importante que se vayan a comprar 28 aviones F-16, que como dijo la semana pasada el ministro de Defensa, se vuelvan a 20.000 soldados del ejército volvieron a comer en los cuarteles, ¿no? Durante los últimos 3 meses del gobierno de Alberto y Cristina, le daban el franco directamente sin ningún tipo de comida, así que la pata militar creo que es un tema muy importante también dentro de la agenda, gobierno. ¿No? Sí, me parece que es cultural además. Pero ¿por qué es importante esta semana en la causa de Alberto Fernández, sobre todo del fallo de la guerra? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, ahí tiene que ir a declarar el médico, el jefe Federico Echeverría, el jefe de la unidad médica presidencial. Tiene que ir también Sofía Pachi, que era la secretaria privada
de Fabiola, que se peleó después de este incidente, donde Fabiola dice que le mostró un celular donde había mensajes de Alberto que le intentaban seducir. Y bueno, los famosos testigos A y G, ahora como decían antes Jorge, van a tener que, si los quiere presentar como testigos Alberto Fernández, van a tener que dar su nombre y apellido y decir si realmente eran las moretones que tenían, eran consecuencia de un tratamiento para la piel o fueron consecuencia de un golpe. Ayer Fernando Sichero, un médico respetado que vos lo conocés muy bien, Sí, Hugo, claro, dijo que por lo menos la hematoma en la axila es imposible que se la haya hecho con una jeringa. Obviamente se puede discutir, habría que estudiar y tendría que estar, si fue una hematoma en el ojo fue por un tratamiento estético, tendría que estar eso en algún informe oficial. Claro. Así que el debate va a ir por ese lado. Atención, Sí. hoy a partir de las 20:30, mano a mano de Luis Majul con el presidente Javier Milei. Te despido de hecho con eso, Ramiro. Después de lo que fue el encuentro con los diputados y el primer veto presidencial, ¿cambia el panorama en el Congreso para el presidente? Esperemos que mejore, que el resto de los diputados y el resto de los bloques entienda la construcción que se está haciendo en términos ideológicos de la Argentina y lo puedan acompañar. Esperamos con ansia, por supuesto, la entrevista que va a hacer Luis, porque por supuesto que la visión del presidente es clara. Tenemos que ir hacia una Argentina distinta. Ramiro, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias a Y los con dos. nosotros ya está Luis Majul.